Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Montes. Les voy a hablar un poco acerca del tema de la migración. Pues este tema es muy complejo porque desde hace muchos años las grandes ciudades, las grandes metrópolis se han poblado a base de migraciones. Tal claro ejemplo fue el continente americano, quienes desde Asia, pobladores de Asia, migraron pasando por el estrecho de Bering y lograron poblar el continente americano. Hoy pues se escucha grandes crisis migratorias, lo cual pues es un problema grave. Quiero hacer un análisis del el por qué existe hoy en día ese fenómeno migratorio. ¿Cuáles fueron las causas, los antecedentes para que se haya llevado a cabo lo que está ocurriendo hoy en día en México con los migrantes centroamericanos, sudamericanos que buscan un mejor nivel de vida, huyendo de la violencia, huyendo del desempleo, huyendo de la miseria que hay en sus países? Y pues aquí México es la puerta, ahora sí como quien dice el patio trasero de la casa. Su objetivo pues es llegar a Estados Unidos. Quiero hacer un análisis acerca del porqué de esta crisis migratoria. Primero que nada, voy a hablar acerca de los países desarrollados y los países subdesarrollados. El subdesarrollo es un círculo vicioso de la miseria. Se ha escuchado decir de países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Cuál es la explicación científica de la lacerante situación de atraso y escaso desarrollo de México y de la mayoría de los países de América Latina? Antes que nada, yo prefiero cambiar el término desarrollados y subdesarrollados por el de países capitalistas y países dependientes, o sea, países que dependen de los países capitalistas. Entiendo que vivimos en un mundo globalizado donde se supone que tanto en lo cultural como en lo político, lo económico, lo social y lo tecnológico no debieran haber fronteras. Sin embargo, sí las hay, y son brechas enormes, en donde los países imperialistas en América, pues tenemos el principal país imperialista, que es Estados Unidos. Ustedes saben, amigos y amigas, ustedes saben que pues son dueños no solo del capital. Estados Unidos también es dueño de la tecnología y condiciona a los países que dependemos de él para que usemos esa tecnología. También son dueños de los medios de producción. Son, pues como quien dice, son los señores feudales, los burgueses que están buscando dónde establecerse para hacer negocio. Y México es un destino muy atractivo debido a que la mano de obra, pues consigan mano de obra barata. Yo no quiero usar ese término de mano de obra barata porque el trabajo de un mexicano y de cualquier persona es sagrado y me molesta ese término. Mejor prefiero cambiar por el término de mano de obra mal pagada, mal remunerada, mano de obra explotada.
por ejemplo, está la historia de una empresa en Estados Unidos que estuvo a punto, estuvo en bancarrota sin poder pagarle a sus empleados y nada más se vino a México al otro lado de la frontera y se levantó. ¿Por qué creen esto? Por supuesto que fue porque aquí en México, aparte de conseguir mano de obra mal pagada, el gobierno les da muchas prerrogativas, muchas concesiones a las empresas extranjeras, con tal que vengan esas empresas, esos monopolios, esas empresas transnacionales a invertir aquí en México a costa de la explotación del trabajador. Estoy de acuerdo que hay que generar empleos, pero hay que generar empleos bien pagados, bien remunerados. Esto es un vil negocio entre el gobierno y las empresas. Son los que salen ganando siempre. Aquí el pueblo es el que lleva siempre el peso de la carga fiscal, sobre todo la clase media trabajadora, es el que llevamos el peso de la carga fiscal, los impuestos. Dijo Donald Trump que nosotros le hemos robado mano de obra, industrias y hasta territorio durante todos estos años, que México, ahora resulta que México ha sido un abusivo. ¿No será todo lo contrario? Empezando por el territorio, los estadounidenses, primero que nada, nos robaron, como ustedes recuerdan, nos arrebataron coercitivamente con alevosía y ventaja más de la mitad del territorio nacional, comprendida hasta 1848. La superficie actual de México es de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Fíjense bien, casi 2 millones de kilómetros cuadrados. En el tiempo de la independencia de México, en 1810-1821, México tenía una superficie de 4.925.283 kilómetros cuadrados, casi 5 millones de kilómetros cuadrados. O sea que nos fregaron más de la mitad del territorio nacional en la época santanista, gracias a Su Alteza Serenísima Santana. México perdió más de 2 millones de kilómetros cuadrados en un periodo de 1848 hasta 1853, en un periodo de 5 años. Y antes, en 1836, ya Estados Unidos se había anexado Texas. Nos arrebataron Texas, Alta California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, qué friega nos acomodaron, qué bárbaro. Y todavía se atreven a decir que nosotros los mexicanos somos abusivos. Después, otro comentario que me molesta, que nos molesta, yo creo, a todos los mexicanos, que Donald Trump pues discrimina a los mexicanos y a los migrantes. Primero que nada, él es un hijo de inmigrantes y pueden ustedes investigar en su biografía, porque yo no quiero perder el tiempo hablando de ese personaje. Este hombre discrimina a los mexicanos y a los migrantes latinos, siendo que trabajan allá en Estados Unidos casi 57 millones de latinos, de los cuales 36 millones son mexicanos. ¿Se imaginan
amigos y amigas, Estados Unidos tiene una población de 325 millones de habitantes, lo que equivale a un 17% de población latina y un 11% de población trabajadora mexicana. ¿Se imaginan a Estados Unidos un solo día, uno solo, sin el trabajo que realizan estos hermanos latinos y mexicanos? Un solo día. ¿Qué creen que pasaría? Entonces, pongámonos un poco a reflexionar si las medidas de Donald Trump están bien fundadas y bien razonadas, o está siendo pues muy radical. Siempre, como les he comentado, han existido las migraciones a lo largo de la historia. Aquí en México se dio mucho la migración después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos migrantes judíos, incluso Donald Trump, sus abuelos eran alemanes, de descendencia alemana, su mamá, su papá creo que de descendencia escocesa o irlandesa. Entonces, como que no se vale, amigos, esa discriminación. Después aquí recibimos en México, México siempre ha sido un país que se ha caracterizado por su hospitalidad. Recibimos en el tiempo de la Guerra Civil Española, 1936-1939, también un gran flujo migratorio de españoles. Siempre cuando ha existido conflictos bélicos en otros países, nosotros les hemos tendido la mano. Y pues ahora, pues no va a ser la excepción. Yo estoy de acuerdo, pues, en que exista una migración, pero una migración ordenada, no una migración desordenada, porque, pues, existe la necesidad, pues, ahora sí que todos tenemos necesidad, y aquí en México, primero que nada, antes de aceptar a más migrantes, debe de haber políticas públicas internas, instituciones fuertes que ayuden a sacar adelante el país, proporcionando primero que nada empleo, seguridad, salud, vivienda, educación, pues aquí a la población mexicana, a nosotros los mexicanos. Entonces, pues yo estoy de acuerdo en que se les brinde asilo político, que haya hospitalidad, pero estoy en desacuerdo con que existan enfrentamientos y existan sobre todo amenazas. Ojalá le pongan un hasta aquí a ese señor, a Donald Trump, que desde el principio de su administración, pues se ha portado con tendencias xenófobas, tendencias racistas, discriminatorias, y pues no se vale. Es injusto todo esto, porque el principal causante de todos estos fenómenos migratorios, pues, es donde se concentra el capital. Porque si se dan cuenta, entre más retirado esté de Estados Unidos, los países viven en condiciones paupérrimas. Entonces Estados Unidos, en cierta manera, tiene cierta culpa. ¿Ustedes qué opinan? Les dejo esta reflexión, me despido de ustedes.
Soy su servidor Eduardo Montes y esto es analizando el fenómeno migratorio actual en México.